Mi nombre es Julián García, hago parte del equipo de competitividad de la Cámara de Comercio, el equipo que está encargado dentro de la organización de generar los procesos de fortalecimiento empresarial en las diferentes unidades productivas que están registradas en la Cámara de Comercio. Trabajamos casi que por áreas funcionales de la empresa. A mí me corresponde liderar los procesos de fortalecimiento en estrategia empresarial y en buenas prácticas financieras. Un saludo nuevamente a las personas que se van conectando y se van uniendo a esta transmisión. Y en ese apartado de buenas prácticas financieras encontramos muy pertinente socializar con nuestros empresarios el contenido de la ley de borrón y cuenta nueva, toda vez que entendemos que muchos empresarios y muchas personas del común, emprendedores, empleados y demás, tienen dificultades en su calificación de centrales de riesgos. De hecho, el ponente de la ley partió de esta iniciativa teniendo en cuenta una cifra de cerca de 10 millones de colombianos con este tipo de dificultades, es decir, somos bastantes. Y en este espacio de 30 minutos, pues vamos a revisar a profundidad el contenido de esta ley de borrón y cuenta nueva. Entonces, bueno, esta ley entró en vigencia el 29 de octubre del 2021, denominada la ley de borrón y cuenta nueva, y este espacio pues justamente es para conocer cuál es el alcance de esta iniciativa. Antes, un poco de contextualización. Esto que estamos viendo en la pantalla es la estructura del sistema financiero colombiano, que está compuesto por tres grandes bloques de entidades financieras. Una, que son los establecimientos de crédito, que canalizan recursos de los agentes superavitarios de la economía hacia los deficitarios, es decir, captan recursos de la economía a través de cuentas de ahorro, de CDT, de cuentas corrientes, de CDT, de ahorros programados, entre otros, y colocan esos recursos en términos de crédito. Están también las sociedades de servicios financieros que prestan servicios de asesoría financiera especializada en la administración de recursos, como los fondos de pensiones, los fondos de cesantías, las fiduciarias, y están las otras instituciones financieras, que son entidades estimuladoras del ahorro, o las aseguradoras, o los bancos de segundo piso, como Bancol, Desfinagro y Findeter. Toda esta cantidad de loguitos que vemos en la pantalla, de una u otra manera hacen parte del sector financiero, y de una u otra manera son los que revisan todo el tema de centrales de riesgos como Datacrédito y Cifin, es decir, la información de habeas data, de moralidad crediticia y de moralidad financiera, del que trata la ley 2157 del 29 de octubre del 2021. Por medio de la cual justamente se modifica de adición a la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. Es decir, hace modificaciones a esta ley del habeas data. Entonces, esas modificaciones están dadas en primera medida por permanencia de la información. Estas son unas centrales de información donde queda registrado el hábito de pago, hablemos de Cifin y Datacrédito, donde queda registrado el hábito de pago de cada persona o natural o jurídica que obtiene un crédito, ya sea en el sector financiero, que es todas las entidades que vimos ahorita, o en el sector real, que son los que venden productos a crédito. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que vamos a utilizar la norma directamente, es decir, vamos a leer de la fuente, que es estos son extractos no, básicamente está transcrita toda la ley, que también les envía sus correos electrónicos, pero la idea es que vayamos socializándola y la vayamos pasando a términos más fáciles de digerir, si se quiere, o explicándola pues más de una forma más sencilla. Entonces, si en algún momento hay una pregunta, cualquiera puede abrir su micrófono y hacerla con todo gusto. Entonces, el primer punto del que trata en los artículos del 3 al 6 en la ley 2157 es acerca de la permanencia de la información que nosotros generamos con nuestro hábito de pago en estos operadores o centrales de información. Lo primero que establece es que la información de carácter positivo
permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. Es decir, cuando nosotros pagamos bien nuestras obligaciones financieras, nuestros créditos o nuestros créditos de dinero o nuestros créditos para adquirir bienes como tipo, qué sé yo, Falabella, Éxito y demás, donde compramos son mercancías, esta información que reportan las fuentes que serían las entidades de forma positiva, es decir, que establece un buen hábito de pago, van a permanecer en las centrales de información de forma indefinida. ¿Qué pasa con el caso contrario? Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, es decir, cuando no hemos pagado bien, al tipo de cobro, si es cobro persuasivo, si es cobro prejurídico, si es cobro jurídico, al estado de la cartera y en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones se regirán por un término máximo de permanencia. Es decir, esta modificación establece un término máximo de permanencia para la información negativa. La positiva está a perpetuidad, la negativa tiene un plazo máximo de permanencia en las centrales de información. Vencido este tiempo, deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. ¿Cuál es ese término? El término de permanencia de esta información será el doble de tiempo de la mora, hoy en día hasta 4 veces, máximo 4 años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o se extinga la obligación. ¿Qué quiere decir esto? La información positiva permanece a perpetuidad o de forma indefinida en las centrales de información. La información negativa va a permanecer máximo por 4 años o el máximo el doble de tiempo que tenga en mora la obligación. Si me pongo al día, pues me va a seguir generando como esa mala calificación máximo el doble de tiempo, y si remato la obligación, máximo el doble de tiempo o hasta 4 años. ¿Qué más dice acerca de la permanencia de la información? El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y en general a aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de las obligaciones, caducará una vez cumplido el término de 8 años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación. Cumplido este término, deberán ser eliminados de la base de datos. Es decir, que acá hay otra condición. Una vez cuando me pongo al día o cancelo, va a ser de máximo 4 años. Pero la otra es en el caso de que no me ponga al día o no extinga no acabe pues la obligación, la central de información podrá tener esa información negativa o ese puntaje negativo mío hasta por 8 años, según lo establecido en la ley 2157. ¿Qué más dice en torno a lo que es la permanencia de la información en centrales de riesgos? En las obligaciones inferiores o iguales al 15% de un salario mínimo, es decir, que esto se va a mover todos los años, este dato, legal mensual vigente, el dato negativo por obligaciones que se han constituido en mora solo será reportado después de cumplirse con al menos 2 comunicaciones, ambas en días diferentes, y debe mediar entre la última comunicación y el reporte 20 días calendarios. ¿Qué quiere decir esto? Si mi obligación supera este monto del 15% de un salario mínimo mensual legal vigente, no hay una obligación de informarme que me van a reportar. Simplemente por el hecho del no pago, pues me van a generar la calificación negativa. Pero para los casos donde el saldo en mora o la obligación como tal es inferior al 15% de un salario mínimo, estaremos hablando del año 2022 a 150.000 pesos, me deben de hacer 2 notificaciones donde me indiquen que estoy en mora y que debo de hacer el pago. Y solo hasta 20 días calendario después de la segunda comunicación se pueden proceder a generar esa mala calificación. Esto digamos que es por el tema de menor cuantía. Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos y se relacione con calificaciones
scoring o récord, como lo queramos llamar, o cualquier tipo de medición financiera, comercial o crediticia, deberá ser actualizada de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho que generó la disminución de la medición. Es decir, que cuando yo me pongo al día o que cuando yo cancelo la obligación, el cambio en la calificación o ese hecho debe generarse de forma simultánea, cosa que no pasa pues o no pasaba antes de esta ley. Si esta ley tú pagabas, pues digamos que seguía apareciendo en mora por 2 o 3 o hasta 4 meses después, porque la información no se actualizaba de forma simultánea. A partir de la ley 2157, pues están exigiéndole a los generadores del récord o del score, que son las entidades que hacen la medición financiera, comercial o crediticia, que se actualice se actualice la información o que el retiro del dato negativo sea de forma simultánea a la actualización de la información, es decir, simultánea al pago a ponerse al día. Solo se puede reportar la información negativa de los titulares máximo 18 meses después de la constitución en mora del titular. Esto es muy importante. Es decir, si usted quedó en mora y pasó 1 año y medio y nunca le generaron esa calificación negativa, después de ese año y medio, después de esos 18 meses, ya la entidad financiera no le puede generar a usted ningún tipo de calificación negativa por esa mora que usted tuvo en ese momento. Me surge una duda sobre este caso, creo que es el artículo 3º, el parágrafo primero que indica sobre los 8 años. En ese sentido, únicamente está hablando y se refiere al retiro como tal de la obligación de las bases de datos, más no la prescripción de la obligación, ¿correcto? Correcto. Digamos que aquí esta ley 2157 es de habeas data, que es manejo de información, ¿verdad? Pero en ningún momento se establece que la deuda cesa o que el proceso que genere la deuda cese. Es la información que está registrada, valga la redundancia, en las centrales de información y esos reportes que se generan. Pero digamos que si por el hecho generador de este reporte fuere un proceso jurídico y demás, no quiere decir que ese proceso jurídico termine en ese momento. Está hablando meramente es de el tema del manejo de la información. Entonces sí es muy importante tener esa precisión, tener en cuenta esa pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. ¿Alguien tiene otra inquietud? Bueno, si no, continuamos porque sigue la parte como más interesante de lo que establece la ley 2157. Dice que el incumplimiento de la comunicación previa al titular de la información en los casos en que la obligación o cuota ya haya sido extinguida, dará lugar al retiro inmediato del reporte negativo. En los casos en que se genere el reporte sin el cumplimiento de la comunicación y no se haya extinguido la obligación o cuota, se deberá retirar el reporte y cumplir la comunicación antes de realizarlo nuevamente. Es decir, si me generaron el reporte y no me lo comunicaron, me deben de levantar ese reporte en cumplimiento de la ley. Me deben de levantar el reporte en cumplimiento de la ley. Y solo hasta después de que me notifiquen del reporte, me pueden volver a generar ese reporte en las centrales de información financiera. También establece, pasado desde el artículo 3 al 6, que habla de los términos de permanencia de la información en las centrales de información financiera. El artículo 7 establece algo muy importante y que se da mucho en el país, que son los casos de suplantación, sobre todo en términos de créditos con las entidades financieras. Hoy, el que tiene una suplantación, pues se ve abocado al reporte de centrales de riesgos y pues da un proceso jurídico que puede llegar a ser muy tortuoso hasta que demuestre que fue suplantado. En estos casos, la ley 2157 establece que el titular de la información que manifieste ser víctima del delito de falsedad personal contemplado en el Código Penal y le sea exigido el pago de la obligación como resultado de esta conducta punible de la que es víctima,
deberá presentar petición de corrección ante la fuente, es decir, ante la entidad financiera, adjuntando los soportes correspondientes. ¿Cuál? Los soportes de la denuncia. La fuente, una vez reciba la solicitud, deberá dentro de los 10 días siguientes cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación que se disputa. Es decir, cotejar la firma, las huellas, toda la documentación de la solicitud de crédito con los documentos allegados por el titular en la petición, los cuales se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad. La fuente, la entidad financiera, si así lo considera, deberá denunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima. Entonces ya establece una solución y sigue el artículo 7. Con la solicitud presentada por el titular, el dato negativo, récord o scoring y cualquier otro dato que refleje el comportamiento del titular deberán ser modificados por la fuente, reflejando que la víctima de falsedad no es quien adquirió las obligaciones. Y se incluirá una leyenda dentro del registro personal que diga víctima de falsedad personal. Entonces, algo muy bueno que establece la ley 2157, la ley de borrón y cuenta nueva, es esta posibilidad para quienes hayan sufrido de falsedad en documentos y quienes hayan sacado un crédito, en el caso de los que les han adquirido planes de celular o equipo celular con suplantación, pues tienen esta posibilidad para que puedan ser sacados de centrales de riesgos, no hasta que se surja todo un proceso jurídico y se declare por un juez la falsedad en documento, sino en los términos que establece hoy la ley 2157. Las peticiones o reclamos deberán resolverse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo, prorrogables por 8 días hábiles más. Si en este lapso no se ha dado pronta resolución, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia Financiera o a la Superintendencia de Industria y Comercio, según sea el caso. Digamos que la financiera si fuera un banco o una entidad financiera, y la industria y comercio si fuera una gran superficie o una empresa de telefonía celular, o bueno, un sector real, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la presente ley, sin perjuicio de que ellas adopten las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva el derecho de la habeas data de los titulares. Ojo que en el último artículo o en el penúltimo artículo, y creo que lo vamos a mirar, vamos a revisar el monto de esas sanciones, que es bastante oneroso, entonces por el cual están garantizando a través de la ley que las entidades o las fuentes generadoras de información sean muy cuidadosas con el cumplimiento de la misma. Ahora sí, esta es la parte que está en el artículo 8, que es la actualización y rectificación de los datos. Cuando necesitemos actualizar o rectificar datos, las fuentes de información deberán reportar al operador como mínimo una vez al mes las novedades acerca de los datos para que éste los actualice en el menor tiempo posible. Antes de la entrada en vigor de la ley 2157, podría pasar en el sector financiero, sobre todo, que la actualización de datos se hacía bimensual o trimestral, es decir, la generación de reportes frente a los operadores de centrales de información financiera, data crédito y SIFIN. Entonces, cuando el dueño de la información o el titular de la información, es decir, la persona, necesitaba que se le reflejara un cambio, qué sé yo, en su nombre, porque cambió un apellido, porque cambió el nombre, en su dirección, en cualquier otro tipo de cambio que necesitara pues verlo de forma rápida, no pasaba así porque justamente ese proceso era muy demorado. La ley entonces establece que como mínimo una vez al mes, las fuentes, que son las que hacen las actualizaciones de datos, es decir, las entidades, deben de registrar esta información o deben generar estas actualizaciones de datos también en las centrales de información. De modo que si hay otra entidad que me consulte, pues ya cuente con mi información actualizada, que también es un punto positivo en esta ley de borrón y cuenta nueva. Ahora sí, en el régimen de transición, vamos a encontrar el por qué el nombre de la ley de borrón y cuenta nueva, y es donde establece ese lapso de 12 meses para todos los deudores del sector financiero
o para todos los deudores mejor que están en dificultades con las centrales de riesgos, deudores del sector financiero, del sector real, para que puedan, pues, de forma rápida salir de estos reportes negativos. Vamos a mirar lo que establece en el artículo 9. Dice que los titulares de la información que extingan o que, pues, terminen sus obligaciones, objeto del reporte negativo dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, es decir, desde octubre 29 del 2021 hasta cuando se cumplan los 12 meses, permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por el término máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de extinción de tales obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy tengo una cartera castigada en Banco X o en la entidad X, que la estoy debiendo hace 3 años, y antes de entrada en vigor antes de entrar en vigencia de la ley 2157, pues yo pagaba y el castigo me podía durar hasta por 4 veces el tiempo que yo estuviera en mora. Entonces, si hubiera estado en mora 2 años, pues podría durar hasta 8 años esa calificación negativa. Lo que establece la ley de borrón y cuenta nueva es que a partir del momento en que ustedes hagan el pago, o las personas que tengan estas dificultades hagan el pago, es decir, que cancelen esas obligaciones, van a durar un plazo máximo de 6 meses con esa calificación negativa, y de ahí para adelante, dice, cumplido este plazo de máximo 6 meses, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los bancos de datos, es decir, se retira la información, ni siquiera queda la marca de la mora. Otro punto importante en el régimen de transición es que los titulares de la información que a la entrada en vigencia de esta ley 2157 hubieran extinguido, hubieran cancelado sus obligaciones objeto del reporte y cuya información negativa hubiera permanecido en los bancos de datos por lo menos 6 meses, contados a partir de la extinción de las obligaciones, serán beneficiados de la caducidad inmediata de la información negativa. Entonces, por ejemplo, para este caso, si tenían esa cartera castigada desde el 2015, por decir cualquier cosa, y resulta que pagaron en el mes de enero del 2020, pues a octubre ya se han cumplido los 6 meses y ya entraba en vigencia la ley 2157, quiere decir que ya deben de ser retirados de las centrales de información con esta información, con este reporte negativo, para no sonar redundante. Entonces, si ya han cumplido esos 6 meses, pues deben de ser retirados de forma inmediata con ese reporte negativo. Entonces establece que a los que cancelen en ese término de 12 meses, pues van a contar con 6 meses de reporte negativo y de ahí para adelante les será retirado. A quienes hayan cancelado sus obligaciones antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 21 de octubre del 2021, 29 de octubre del 2021, perdón, y hayan cancelado sus obligaciones y ya hayan cumplido ese tiempo de mínimo de 6 meses que establece la norma, entonces deben de ser retirados de forma inmediata. ¿Qué pasa con los titulares que cancelen sus obligaciones objeto de reporte cuya información negativa no hubiere permanecido en los bancos de datos al menos 6 meses? Es decir, que hayan pagado en septiembre, en agosto, en julio. Después de la cancelación de las obligaciones, permanecerán con dicha información negativa por el tiempo que les hiciera falta para cumplir los 6 meses contados a partir de la extinción o de la cancelación de sus obligaciones. Entonces, para aquellos que pagaron, por ejemplo, en agosto, de agosto a octubre, pues han pasado 2 meses, no han cumplido esos 6 meses para ser retirados de forma inmediata, pero el artículo 9 establece que debe tener como máximo, 6 meses esa calificación, es decir, que en el lapso de los 4 próximos meses ya deben de estarle generando el retiro de ese reporte negativo de las centrales de información. En el caso de que las obligaciones registren mora inferior a 6 meses, la información negativa permanecerá por el mismo tiempo de mora contado a partir de la extinción de las obligaciones. Entonces, este ya es un caso diferente. Este no es el caso donde el deudor tenga cartera castigada, sino donde el deudor está en mora, por decir cualquier cosa, de 90 días, de 3 meses. Entonces, ese deudor, pues sí tendrá que
que cumplir 3 meses posteriores al pago de su obligación o la cancelación de su obligación con ese reporte negativo. Pero pues también le va a ser retirado en ese mismo lapso, siempre y cuando haya sido inferior a 6 meses. Porque normalmente a partir de los 180 días o de los 6 meses de mora de una obligación, pues ya las entidades lo pasan a un estado que se llama cartera castigada. Es decir, que ya les cambian el tipo de calificación. Dice, todas aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, no serán reportados en los bancos de datos en este mismo periodo, siempre que los titulares de la obligación se hayan acercado a las entidades respectivas en búsqueda de una reestructuración de la obligación. Este punto es supremamente importante y todos los que han tenido obligaciones vigentes en el lapso del primer año de pandemia, es muy importante que tengan en cuenta este punto o este parágrafo que establece el artículo 9 de la Ley 2157 del 2021, porque si a ustedes les generaron un reporte negativo que hoy les aparece en centrales de riesgo, habiéndose acercado a la entidad financiera a solicitar la reestructuración, a solicitar los plazos establecidos en los periodos de gracia establecidos por el Gobierno Nacional en ese periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre del 2020, deben de solicitarle a las centrales de información que los retiren de esos reportes, o que les retiren mejor esos reportes negativos, porque la ley 2157 dejó en firme, antes de la ley estaba a partir de una resolución, de un decreto, de esta misma resolución 385 generada por el Gobierno Nacional, pero a partir pues de la sanción de la ley 2157 ya quedó como ley de la República. Entonces, si a usted le generan un reporte negativo, pues están en contra de la ley y se pueden hacer acreedores a las sanciones que establece la ley. Pero la condición es muy clara y es que el titular se debió haber acercado a la entidad financiera, y cuando dice acercado, pues no es solo de forma física, puede ser de forma virtual o de forma telefónica, a generar esos espacios de reestructuración otorgados pues por la emergencia sanitaria que vivimos o que estamos viviendo aún. Julián, una pregunta. Señor. Digamos, en pandemia, básicamente en marzo, abril, mayo, junio, los bancos aparentemente dieron unos alivios a los créditos, que era no pagar unas cuotas y luego empezaban a pagarlas. Pero conozco de algunos casos que aún teniendo eso, los reportaron a la central de riesgos. O sea, como que no sé qué proceso pudo haber estado mal, pero se acogieron a eso y aún así los reportaron. En ese caso, ¿podrían acogerse a esto o validar este artículo? Claro que sí, porque eso es lo que establece la norma. Entonces, lo primero es que hay que validar que realmente se haya generado el reporte negativo, porque pues de igual manera, como medio de presión, las entidades financieras en ese lapso pues seguían hablando de las centrales de riesgos. Como medio de presión hay cobro, pero hay que validar es que realmente se haya generado el reporte en ese espacio de tiempo. Y si es así, pues la ley es muy clara en ese sentido, de que si el empresario, vamos a volver a leer el parágrafo, todas aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud mediante resolución 385 del 12 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, no serán reportadas en los bancos de datos en este mismo periodo. Es decir, no pueden existir reportes del periodo del 12 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2020 de un titular o un deudor que se haya acercado a la entidad financiera o a la entidad del sector real en búsqueda de una reestructuración de la obligación. Es decir, si la persona se acercó y si realmente él ve que le generaron ese reporte, pues la entidad financiera que le generó el reporte se puede ver afectada por la sanción que contempla esta norma. Y en ese caso, pues digamos que
Lo que le recomendaría como primera medida es que le generaran un derecho de petición a la fuente, es decir, a la entidad generadora del reporte, invocando el artículo 9 de la Ley 2157 del 2021, solicitando pues el retiro de ese reporte de manera inmediata. Si no surte por ese lado, pues ya sería directamente a la Superintendencia Financiera, si estamos hablando de una entidad financiera, o a la Superintendencia de Industria y Comercio, si estamos hablando de una entidad del sector real. El tema, digamos, la persona no se acercó, sino, bueno, básicamente el banco sacaba una circular donde decía que si usted estaba al día en su crédito, puede acogerse a eso que ellos estaban haciendo. Entonces la persona automáticamente, si estaba al día, se acogía a eso y no, pues no se acercaba. Obviamente no había desplazamiento ni nada, sino que literalmente se acogió y quedó ahí, pero después apareció reportada. Entonces ahí podemos pasar el derecho de petición. Sí, claro, porque de hecho eso fue lo que hicieron muchas entidades. Generaron los espacios de los periodos de gracia y solamente le decían a quien no estuviera interesado en el periodo de gracia que debía pues de comunicárselo. Pero generaban, digamos que pues como las entidades financieras tienen miles y cientos de miles de clientes, pues generaban esa información de forma masiva. Entonces, no, hay la recomendación si es que solicite la revisión, que solicite pues que le retiren ese reporte negativo, vuelvo y le hago la aclaración, si le aparece en ese periodo de marzo, del 12 de marzo al 31 de diciembre del 2020. ¿Listo? Perfecto, gracias. Dice en el artículo 9 también que las personas que tengan clasificación PYME, o sea, micro, pequeña o mediana empresa, si sus empresas son micro, pequeña y o mediana, que digamos que hablando de nuestra jurisdicción o de nuestra región, son básicamente o prácticamente el 99%, casi que todas las empresas están en esta clasificación, o que sean empresas del sector turismo, o que sean pequeños productores del sector agropecuario, o personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes. Es decir, aquí en las personas naturales no hace alusión al tamaño, sino que para todas, que extingan sus obligaciones objeto del reporte dentro de los 12 meses siguientes a la entrada de vigencia de la presente ley. El dato negativo les será retirado inmediatamente de los bancos de datos. Es decir, primero establece un tiempo de 6 meses en la generalidad. Pero el mismo artículo me dice que si yo como empresa soy micro, pequeña o mediana, o si hago parte del sector turismo, o soy un pequeño productor del sector agropecuario, o soy una persona natural que ejerce actividades comerciales independientes y cancelo las obligaciones objeto del reporte negativo en los 12 meses, es decir, de octubre 29 hasta que se cumplan los 12 meses, me levantan el reporte de forma inmediata, de una vez, y queda, me permiten la expresión, queda listo para ser cliente nuevamente del sector financiero, porque el sector financiero, el sector real o las entidades, pues ya no van a ver su historial crediticio. Solo seguramente en una información interna, la entidad en la que tuvo mora, porque pues digamos que las entidades sí pueden conservar esa información interna para ellos, pero hacia afuera, que son las centrales de riesgos, sí se le levanta de forma inmediata, según lo establecido en la ley. Para los pequeños productores del sector agropecuario, las víctimas del conflicto armado, pues por supuesto que aparezcan dentro del registro de víctimas. Los jóvenes y mujeres rurales que tengan cualquier tipo de crédito agropecuario con Finagro, es decir, aquí está casi que incluyendo a todos los clientes Finagros, exceptuando a los medianos y grandes productores, que cancelen sus obligaciones objeto del reporte dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. El dato negativo les será retirado inmediatamente de los bancos de datos. Entonces, además de los primeros que revisábamos acá en este parágrafo, se establece que todos los clientes Finagro, exceptuando a los medianos y grandes productores, también que cancelen sus obligaciones dentro del periodo del año de la ley de borrón y cuenta nueva, les será levantada esa calificación de forma inmediata. Los deudores
y codeudores que tengan obligaciones crediticias con el ICETEX, que es este Instituto para la Educación, que paguen las cuotas vencidas o que cancelen sus obligaciones objeto del reporte dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. El dato negativo les será retirado inmediatamente de los bancos de datos. Es decir, aquí sí establece que para todos los deudores del ICETEX, sin distingo de género o de rango económico, tan pronto se pongan al día o cancelen su obligación, de una vez serán retirados pues, de la base negativa o del reporte negativo. Listo. Eso, lo que acabamos de revisar que está en el artículo 9, que igual como les decía, yo les compartí el documento de la ley. Esto es, digamos, que lo que ha sido o ha hecho generar o ha sonado en medios de comunicación y lo que ha generado noticia, y es como el grueso, y es lo que le da el nombre de ley de borrón y cuenta nueva, que ese es el lapso de 12 meses, donde todos los deudores, prácticamente todos los deudores del sistema financiero y del sector real, que extingan o que cancelen esas obligaciones que tenían en mora pues hace mucho tiempo, van a tener la posibilidad como máximo en 6 meses de quedar limpios otra vez, o sea, de hacer el borrón y cuenta nueva. Y en algunos casos particulares, de una vez, no van a tener que esperar los 6 meses, sino de una vez. Entonces, en el caso de las MIPYME, en el caso de las víctimas del conflicto, en el caso de los pequeños productores del sector agrícola, pues van a tener esa posibilidad de una vez. Entonces, a este artículo 9 es el que debe su nombre la ley de borrón y cuenta nueva, porque es esa posibilidad de que en 12 meses los deudores en general pues van a tener esa posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva en esas centrales de información comercial, crediticia y financiera, y pues van a quedar habilitados para ser nuevamente clientes a través de crédito. Pero pues además establece otras disposiciones, como es la permanencia de la información, porque pues es una ley de habeas data, que también establece en el artículo 10 alertas de obligaciones nuevas en las historias crediticias para mitigar. Y esto es muy importante. Dice el artículo 10 que los operadores de información, es decir, CIFIN y Data Crédito, dispondrán de un aplicativo digital y gratuito. Es decir, ellos deben disponer en su página web y ya debe estar en funcionamiento, o en una app o en algún medio digital de forma gratuita, para que los titulares de la información, que somos todos nosotros, o sea, todos los colombianos o todos los residentes en el país, que tengamos pues algún tipo de crédito previa validación, registren su correo electrónico y reciban comunicaciones cuando se reporta una nueva obligación en la historia de crédito. Es decir, que si yo estoy aquí sentadito, a mí me llega mi correo electrónico: Julián, usted acaba de abrir un crédito en Flamingo, por decir cualquier cosa. Esto, pues, como un medio de control de mis obligaciones, y esto también como un medio de control de suplantación, porque si no soy yo, pues automáticamente ya me doy cuenta que me están suplantando. La comunicación deberá enviarse dentro de un término de 5 días hábiles siguientes al reporte de la obligación. Aquí cuando dicen al reporte de la obligación es a que la fuente o la entidad que otorgó el crédito pues le genere esa actualización de datos a la central de riesgo, que por allá en otro artículo establece que debe ser ahora como mínimo una vez al mes. Entonces, posterior a ese registro de información, el operador tiene 5 días hábiles para notificarme de esa nueva obligación a la que yo estoy accediendo. También establece algo muy importante, y es algo que desde la Cámara de Comercio hemos venido trabajando mucho, o desde las cámaras de comercio en general realmente, y es el apartado de educación financiera. Y a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2157, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en coordinación con las Secretarías de Educaciones departamentales, distritales y municipales, deberán fortalecer la estrategia integral de educación económica y financiera en la población estudiantil. Es decir, que se deben generar en los colegios espacios de educación financiera, y aquí de modo personal esto me parece supremamente importante,
porque parte de que la cifra de reportes negativos en el país sea tan alta es justamente por falta de información financiera, porque acceder a un crédito es supremamente fácil, pero antes de no tenemos una buena educación financiera que nos permita tener conciencia acerca de nuestros ingresos, de nuestros egresos, de cuáles son egresos prioritarios, cuáles no son egresos prioritarios o necesarios, y de tener como en cuenta cuál es nuestra capacidad de pago real a la hora de acceder a una obligación. Entonces, lo descrito en el artículo 11, pues es como una acción preventiva para mejorar pues los hábitos de pago de los colombianos, los hábitos financieros en general. En los artículos 12 y 13, pues hace una serie de disposiciones para los operadores de la información, es decir, para las centrales de información, pues que no, digamos que no son tan relevantes para nuestros empresarios, sino simplemente para quienes administran esa información. Y en el artículo 14, perdón, ya para finalizar, establece unas sanciones, unas multas de carácter personal e institucional, hasta por el equivalente de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por la superintendencia, sea la financiera o la industria y comercio. Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. Entonces, es muy importante. Si nos sentimos vulnerados en nuestros derechos a partir de lo que consagra la ley 2157, la ley de borrón y cuenta nueva, pues sabemos que a quien nos haya vulnerado ese derecho, sea persona o institución, puede acarrear una multa equivalente hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entre otras, el salario mínimo ya se consensuó y la base va a quedar en 1.000.000 de pesos, más el auxilio de transporte de 117.000 pesos. Es decir, que para el 2022 estaremos hablando de una cifra que puede llegar hasta los 2.000 millones de pesos. Y que puede ser sucesiva, es decir, que puede volver, o sea, no es que me multaron una vez como entidad y no me van a volver a multar, no. Si sigo generando, cometiendo el mismo error, pues pueden volverme a multar. Entonces, esto último es para que ustedes como consumidores de servicios financieros, bien sea a través de una entidad financiera o a través de una entidad del sector real que me financie algún producto, tengamos en cuenta que existen las superintendencias, tanto la financiera como la industria y comercio, que hacen esa vigilancia y que a partir de esa vigilancia establecen esas multas. Entonces, que tenemos esos órganos a los cuales podemos acudir en caso de ese incumplimiento. Entonces, pues, a las personas que nos acompañaron en este espacio, agradecerles. Si hay alguna otra pregunta, pues este es el momento. Si no, pues a sus correos yo les allegué el decreto. Realmente son 8 páginas, es súper corto. De las 8 páginas, 2 páginas son de firmas de todos los ministros y del presidente y demás. Realmente son 6 páginas de decreto. Entonces, pues, si hay alguna pregunta, este es el momento. Si no, pues les agradecemos por acompañarnos en este espacio. Esperamos que hayamos podido ser claros con la socialización del alcance de la ley de borrón y cuenta nueva. Importante que se tocara el tema de ley de insolvencia. Vale, muchas gracias por esa recomendación. Digamos que este sí es un tema mucho más legal. Este tema es más de actualidad y más, digamos, más light. Por eso alguien que entienda un poco de finanzas como yo y que no sea abogado, pues lo puede socializar, pero ya buscaremos el espacio con uno de nuestros abogados para socializar esa ley de insolvencia que es mucho más robusta. Muchas gracias a todos ustedes, recordándoles pues que desde Cámara de Comercio de Ibagué estamos súper atentos a todas sus necesidades como empresarios y emprendedores, y en pro de eso pues les voy a dejar aquí en el chat mi nombre y mi número de teléfono, 320-410-6398, por si en algún momento, ay, se me fue el 410 2 veces, por si en algún momento ustedes requieren conocer más de la oferta institucional de la Cámara y demás,
pues los podamos orientar en ese sentido. Entonces, felicidades para todos, felices fiestas de antemano y una buena tarde. Chao.